Debajo de una catedral española hay una cámara sellada desde hace 500 años. Lo que contiene podría reescribir la historia que conoces. En 1996, un obrero encontró una puerta de piedra donde no debería haber ninguna. Las autoridades ordenaron silencio absoluto. Lo que había detrás de esa puerta conectaba 3 siglos de secretos, 2 religiones y una conspiración que nadie quiso investigar jamás. Este video es la investigación que nadie pidió, y cuando termines de verlo entenderás por qué prefirieron que no supieras nada. Para entender lo que acabas de ver, necesitas viajar al año 1307, a un reino que estaba a punto de traicionarse. España en el siglo XIV era un tablero de ajedrez. Reyes cristianos, reinos moros y una orden militar que lo controlaba todo en secreto. Hablo de los caballeros templarios. Pero no de la versión que te contaron en el colegio. Hablo de lo que hicieron aquí. En Francia, el rey Felipe los persiguió hasta exterminarlos. Pero en España algo diferente ocurrió. Algo que se ha intentado borrar durante siglos. Mientras en París ardían las hogueras, en Aragón y Castilla los templarios simplemente desaparecieron. No murieron, se esfumaron. ¿A dónde fueron exactamente? La respuesta oficial es sencilla. Se integraron en otras órdenes. La orden de Montesa, la de Calatrava, caso cerrado. Pero no lo está. Porque hay algo que los historiadores convencionales no mencionan. Los templarios en España no solo tenían castillos, tenían algo mucho más valioso debajo. Durante 200 años, la Orden del Temple acumuló en la península algo que ningún rey podía comprar: conocimiento prohibido del mundo árabe. Manuscritos de astronomía, álgebra, medicina, alquimia, textos traducidos del griego al árabe y del árabe al latín. Saber que Roma no aprobaba. La Escuela de Traductores de Toledo fue solo la cara visible. Debajo de ella, literalmente debajo, había algo que pocos conocieron en su época. En 2003, unas obras de restauración en el casco antiguo de Toledo revelaron un pasadizo subterráneo que no aparecía en ningún plano oficial. El túnel conectaba una antigua sinagoga con los restos de lo que fue una mezquita. 2 mundos unidos bajo tierra. ¿Por qué en secreto? La respuesta te lleva a un nombre que pocos conocen fuera de los círculos académicos. Un nombre que aparece en documentos que nunca se publicaron. Se llamaba Rodrigo de Atauri. Era un caballero templario aragonés. Y lo que dejó escrito en 1305 cambiaría todo el relato. Según su crónica, los templarios no solo protegían peregrinos. En España, tenían una misión secreta que el Papa jamás autorizó oficialmente. Esa misión implicaba construir algo bajo tierra, una red de cámaras ocultas que conectaban sus principales fortalezas en la península ibérica completa. Pero lo que guardaban en esas cámaras no era oro ni reliquias. Era algo que la Iglesia habría quemado sin dudarlo un solo segundo. Vas a descubrir qué era exactamente en unos minutos. Pero antes, necesitas conocer la pieza del rompecabezas que falta. Y está en Aragón. La teoría más aceptada dice que los templarios españoles simplemente entregaron sus posesiones a otras órdenes militares y vivieron en paz. Historia cerrada. Esta versión aparece en todos los libros de texto. Es cómoda, limpia, ordenada, no molesta a nadie. Pero tiene un problema enorme. Los inventarios de propiedades entregadas no coinciden. Faltan fortalezas enteras. Castillos documentados que simplemente desaparecen de los registros oficiales después de 1312. El castillo de Monzón, en Huesca, por ejemplo, fue una de las fortalezas templarias más importantes de Aragón. Su historia tiene lagunas inexplicables. En sus sótanos existen pasadizos que fueron sellados con mampostería en algún momento del siglo XIV. Nadie sabe oficialmente quién lo cerró ni por qué. En 1987, un equipo de arqueólogos logró abrir parcialmente uno de esos muros. Lo que encontraron dentro fue desconcertante y absolutamente inesperado. Una escalera descendente tallada en la roca viva. 23 escalones que llevaban a una cámara circular perfecta, con nichos vacíos en cada muro lateral. Los nichos tenían la forma exacta para contener libros grandes, manuscritos. Pero estaban completamente vacíos.
Alguien se llevó todo antes de sellar la entrada. ¿Quién vacía una biblioteca secreta subterránea y después la sella con piedra? Solo alguien que no quiere que nadie sepa que esa biblioteca existió jamás. Y Monzón no es el único caso. En Peñíscola, en Miravet, en Gardeny, se han encontrado estructuras subterráneas similares que los registros oficiales ignoran completamente. Todas comparten las mismas características: cámaras circulares, nichos para manuscritos, acceso sellado con posterioridad. Como si siguieran un mismo plano arquitectónico secreto y deliberado. Un plano que, por cierto, coincide exactamente con la disposición de los scriptoriums que los monjes copistas usaban en los monasterios del siglo XII. Pero aquí es donde todo lo que acabas de escuchar deja de tener sentido, porque hay un dato que rompe completamente esta teoría inicial. Las cámaras de Monzón y Miravet tienen inscripciones, y esas inscripciones no están en latín ni en castellano antiguo, están en árabe clásico. ¿Caballeros cristianos construyendo bibliotecas secretas con inscripciones árabes? Eso no encaja con ninguna versión oficial, a menos que la historia sea otra completamente diferente. Y lo es. Para entender qué hacían esas inscripciones ahí, necesitas conocer a un hombre que vivió entre dos mundos toda su extraordinaria vida. Se llamaba Ibrahim ibn Yusuf al-Qurtubi. Era un erudito cordobés que vivió en el siglo XII. Musulmán de nacimiento, protegido por cristianos poderosos. Al-Qurtubi era un políglota extraordinario. Dominaba el árabe, el latín, el hebreo y el romance castellano. Y tenía una obsesión que lo consumía por completo. Estaba convencido de que el saber antiguo estaba siendo destruido deliberadamente. Que cada guerra, cada conquista, cada cambio de poder borraba conocimientos que jamás volverían. Y no se equivocaba. Cuando los almohades tomaron Al-Ándalus, quemaron bibliotecas enteras. Miles de textos de filosofía, ciencia y medicina desaparecieron para siempre en llamas. Al-Qurtubi decidió que alguien tenía que salvar ese conocimiento y encontró aliados en el lugar más inesperado que puedas imaginar, entre los caballeros templarios aragoneses. ¿Te parece imposible? ¿Una alianza entre un erudito musulmán y monjes guerreros cristianos? La historia oficial diría que es absurdo. Los documentos dicen otra cosa. En el archivo de la Corona de Aragón existen cartas del siglo XII que mencionan pagos a traductores árabes realizados directamente por la encomienda templaria local. Y aquí es donde las dos líneas de esta investigación se cruzan de forma escalofriante. Los pagos coinciden exactamente con las fechas de construcción de las cámaras. Las cámaras subterráneas no eran almacenes templarios cualquiera. Eran bibliotecas secretas diseñadas específicamente para esconder textos árabes que la Iglesia habría considerado absolutamente heréticos. Textos sobre astronomía que contradecían la cosmología cristiana oficial. Tratados médicos basados en disección humana, totalmente prohibida por Roma en aquella época oscura. Manuales de álgebra y geometría que Europa no redescubriría oficialmente hasta el Renacimiento, 2 siglos después. El saber estaba aquí, escondido bajo nuestros pies literalmente. Y cuando pensabas que esta historia ya no podía ser más sorprendente, aparece un segundo secreto, uno que es mucho más oscuro y perturbador que el anterior. Porque las cámaras no solo contenían ciencia y filosofía. Algunos nichos tenían un tamaño diferente, más pequeño, diseñados para guardar algo que no eran libros en absoluto. ¿Qué guardaban en esos nichos? Es algo que solo descubrirás cuando lleguemos al corazón de esta investigación. Pero te adelanto algo, tiene que ver con Roma directamente. Volvamos al momento en que los templarios son disueltos oficialmente, año 1312. El Papa Clemente V firma la bula que los condena para siempre. En Francia los arrestan, los torturan, los queman. Pero en España, los reyes de Aragón y Castilla hacen algo insólito y profundamente revelador. Retrasan la orden, la cuestionan, protegen a los caballeros durante años, les dan tiempo. ¿Para qué exactamente? ¿Qué necesitaban ocultar los reyes de España? El tiempo que ganaron fue utilizado para algo muy concreto. Lo sabemos por los registros de actividad en las encomiendas templarias de esos años exactos. Entre 1307 y 1312, los registros muestran un aumento masivo de actividad nocturna.
caravanas saliendo de las fortalezas entre medianoche y el amanecer. Cargaban cofres pesados. Los registros de aduanas internas no los mencionan. Es como si esas caravanas fantasma nunca hubieran existido oficialmente en ningún documento. Pero existieron, porque en 2011 un hallazgo accidental en el maestrazgo turolense reveló a dónde iban exactamente esas misteriosas caravanas que nadie debía registrar. Un pastor encontró la entrada de una cueva que no estaba en ningún mapa geológico. Dentro había restos de estanterías de madera del siglo XIV perfectamente datadas. El cronista Jerónimo Zurita, en el siglo XVI, ya insinuó algo parecido. Escribió sobre tesoros templarios que fueron sacados y escondidos en lugares remotos de Aragón. Otro cronista, Gaspar Escolano, mencionó en 1610 la existencia de criptas selladas bajo antiguas posesiones templarias en el Reino de Valencia, con contenido desconocido. Imagina por un momento lo que significaría esto. Una red subterránea de conocimiento prohibido extendiéndose bajo los pies de toda España medieval sin que nadie lo supiera. Una biblioteca invisible, protegida por monjes guerreros que habían jurado dar su vida por ella, escondida de papas, reyes y de la propia Santa Inquisición. Pero un documento descubierto hace relativamente poco cambió absolutamente todo lo que creíamos saber sobre esta red secreta y su verdadero propósito final. En 2017, durante la digitalización del archivo diocesano de Jaca, un investigador encontró un folio suelto cosido dentro de la encuadernación de un misal. Era una carta del obispo de Huesca al arzobispo de Tarragona, fechada en 1309, y su contenido es absolutamente explosivo para la historiografía convencional. El obispo advertía que los templarios no solo escondían libros, custodiaban documentos que demostraban contradicciones internas en los primeros textos canónicos de la Iglesia romana primitiva. Textos apócrifos, evangelios no canónicos, cartas entre los primeros padres de la Iglesia que contradecían dogmas que luego se declararon como verdades absolutas e incuestionables. Ahora todas las piezas del rompecabezas están sobre la mesa. Los túneles, las bibliotecas, las caravanas nocturnas, los nichos pequeños, todo encaja perfectamente en un solo relato. Recapitulemos lo que sabemos hasta ahora. Los templarios construyeron cámaras secretas bajo sus castillos españoles para almacenar textos prohibidos de origen árabe y cristiano primitivo. Cuando supieron que iban a ser disueltos, vaciaron esas cámaras y trasladaron su contenido a ubicaciones remotas en las montañas de Aragón y el Maestrazgo durante la noche. Los reyes españoles los protegieron y les dieron tiempo para hacerlo, lo cual significa que los reyes sabían exactamente qué se estaba ocultando y lo aprobaron deliberadamente. Y la Iglesia también lo sabía. La carta del obispo de Huesca lo demuestra. Sabían qué custodiaban los templarios y les aterrorizaba que saliera a la luz. Pero aquí falta la pregunta más importante de toda esta investigación. La pregunta que nadie ha respondido satisfactoriamente en más de 700 largos años. Si los templarios movieron todo ese material en el siglo XIV, ¿dónde está ahora? ¿Se destruyó? ¿Se perdió? ¿O sigue esperando en algún lugar? ¿Te parece una pregunta retórica? No lo es, porque hay indicios muy concretos de que al menos parte de ese archivo sobrevivió durante varios siglos más. Lo que estás a punto de escuchar es la parte que los historiadores prefieren no contar en voz alta, la parte que conecta el medievo con el presente. ¿Por qué esta historia no terminó en el siglo XIV? Continuó en silencio durante la Inquisición, la Guerra Civil y hasta la España del siglo XX. Y las pruebas de esa continuidad están en un lugar que conoces perfectamente. Un lugar al que probablemente has ido alguna vez de turista sin sospechar nada. En 1854, durante unas obras en la Catedral de Sevilla, los obreros descubrieron una cámara bajo la Giralda que no figuraba en ningún plano. La cámara fue vaciada rápidamente por orden del arzobispado. No se hizo inventario público. Los obreros firmaron documentos de confidencialidad. En 1854, recuérdalo, ¿documentos de confidencialidad en la España del siglo XIX? Eso no es normal. Eso indica que lo que encontraron ahí abajo era lo suficientemente importante para silenciarlo. Un canónigo de Sevilla escribió en su diario privado
que el contenido incluía manuscritos en lenguas que ningún sacerdote presente pudo identificar correctamente en ese momento. Manuscritos en lenguas no identificadas encontrados bajo una antigua torre almohade reconvertida en campanario cristiano. ¿Empieza a sonarte familiar este patrón que ya hemos descrito antes? El mismo esquema que en Monzón, Miravet y el Maestrazgo. Textos árabes escondidos bajo estructuras cristianas. La red subterránea no había sido destruida completamente. Había sobrevivido siglos. Lo que significa que durante al menos 500 años alguien mantuvo esos escondites en secreto. Alguien los custodió generación tras generación sin que la historia oficial registrara nada. Y ahora llega el momento de la verdad. El momento de unir todos los hilos sueltos y revelar lo que esta investigación ha sacado realmente a la luz. Los templarios españoles no desaparecieron, se transformaron. Se integraron en otras órdenes militares, sí, pero llevándose consigo su misión secreta original como herencia sagrada. La Orden de Montesa, fundada en 1317 con los bienes templarios en Valencia, heredó no solo tierras y castillos, heredó la red completa. Y la mantuvo operativa durante siglos. Los hallazgos bajo la Giralda, en el 19, coinciden con propiedades que fueron de la Orden de Montesa en territorio sevillano. Una cadena de custodia ininterrumpida desde el siglo XII hasta al menos el XIX. 700 años protegiendo conocimiento que Roma quería destruido de forma definitiva y permanente. Textos científicos árabes que adelantaban descubrimientos europeos en siglos. Documentos apócrifos cristianos que cuestionaban dogmas fundamentales de fe, considerados intocables e incuestionables por la jerarquía eclesiástica. Y aquellos nichos pequeños que no eran para libros, ¿recuerdas? La carta del obispo de Huesca lo revela claramente. Contenían sellos papales originales de documentos comprometedores auténticos. Sellos que demostraban que la propia Iglesia sabía de las contradicciones en sus textos fundacionales y que eligió deliberadamente ocultarlas al mundo en lugar de afrontarlas. ¿Qué pasó con todo ese material después de 1854? La respuesta oficial es que fue trasladado al Archivo Secreto Vaticano. Caso cerrado nuevamente. Pero investigadores independientes que han solicitado acceso a esos fondos específicos han recibido siempre la misma respuesta burocrática. Esos documentos están clasificados como material reservado indefinidamente. Reservado. No perdido, no destruido. Reservado. Lo que significa que existe, que alguien sabe exactamente dónde está y que ha decidido activamente que tú no lo veas. Y mientras tanto, bajo los castillos y catedrales de España hay cámaras que nunca se han abierto oficialmente. Pasadizos que aparecen en obras y desaparecen de los informes. La pregunta que te queda ahora es incómoda pero necesaria. ¿Cuánto de lo que llamamos historia oficial es simplemente la versión que alguien decidió que conocieras? Durante siglos, hombres de diferentes religiones y culturas arriesgaron sus vidas para preservar conocimiento que otros querían destruir por razones de poder político y religioso. Templarios cristianos protegiendo saber árabe, reyes desafiando al Papa, monjes escondiendo textos que contradecían su propia fe oficial. ¿Por qué harían algo así exactamente? Quizá porque entendieron algo que hoy seguimos sin aceptar del todo. Que el conocimiento no pertenece a ninguna religión, nación ni institución. Pertenece a toda la humanidad. Y quizá por eso lo enterraron bajo tierra, porque sabían que en la superficie el poder siempre intentaría controlarlo, censurarlo o destruirlo para mantener su dominio. España camina cada día sobre siglos de secretos enterrados. Bajo sus catedrales, sus castillos, sus plazas, la historia que pisas no es la que te han enseñado. ¿Y tú qué crees? ¿Es todo coincidencia? Inscripciones árabes bajo castillos cristianos, bibliotecas selladas, documentos clasificados como reservados después de 700 años. ¿Casualidad o diseño? Yo creo que las coincidencias tienen un límite y que esta historia superó ese límite hace mucho tiempo. Demasiados silencios coordinados para ser casuales. Lo que está bajo España lleva siglos esperando y quizá, solo quizá, esta vez no puedan mantenerlo enterrado para siempre. La verdad es muy paciente. Si este video te ha hecho pensar, déjamelo en los comentarios.
Compártelo antes de que desaparezca de tu inicio. Y suscríbete si quieres seguir investigando conmigo. Porque hay muchos más secretos enterrados bajo España. Y algunos de ellos aún no los ha encontrado nadie. Todavía. La próxima vez te contaré otro.